Bienvenidos a este video sobre el diseño de losas de fundación presentado por mi compañera Soylé Márquez y mi persona Jesús Miser. En esta sección presentamos un ejemplo de diseño de losas de fundación por el método rígido. El ejercicio nos dice que tenemos una losa corrida como se muestra en la figura. Como dato tenemos que todas las columnas son de 35 por 35 centímetros y la carga permanente es el 60% de la carga total indicada en la figura. También nos dicen que la losa se colocará sobre la superficie del terreno con un df igual a 0. La capacidad admisible Q sub A es igual a 0.75 kg sobre centímetros cuadrados y nos dice que la resistencia del concreto es de 210 kg fuerza sobre centímetros cuadrados y la del acero de 4200 kg fuerza sobre centímetros cuadrados. Para comenzar la solución del ejercicio, como primer paso, calculamos la carga total sobre cada columna. Esto no es más que la suma de la carga variable más la carga permanente. Como ejemplo, calculamos la carga total sobre la columna 1, que es igual a la columna E1, dando como resultado 27.80 toneladas. El mismo procedimiento se hace para las demás columnas. En el segundo paso, calculamos la carga total sin mayorar sobre la losa de fundación, es decir, se suman todas las cargas totales como establece la ecuación y nos da como resultado 951.80 toneladas. En esta tabla se muestran discretizadas las cargas variables, las cargas permanentes y totales obtenidas en los pasos anteriores. Luego calculamos el área mínima de la losa de fundación con la siguiente fórmula adaptada al caso de losa de fundación. Se tiene la carga total sin mayorar, la capacidad admisible 2.4 que equivale al peso específico del concreto y 0.4 metros correspondiente al espesor asumido previamente. El área de la losa resulta entonces igual a 145.5 metros cuadrados. Ahora viene el cálculo del punto de aplicación de la resultante. Para las losas de fundación se debe lograr que el centro de gravedad coincida con el punto de aplicación de la resultante. En la mayoría de los casos esto es necesario y se logra aumentando las dimensiones de la placa según sea el caso. Para calcular la resultante en X tenemos el siguiente corte. Haciendo momento en el eje C obtenemos que la resultante en X, por ser simétricas tanto las distancias como las cargas, es igual a 0. Por su parte, para calcular el punto en Y haremos momento en el eje 2, obteniendo como resultado menos 0.31 metros. En el quinto paso calculamos las dimensiones de la losa de fundación. Tenemos que calcular el ancho mínimo y máximo, ya que es el lado que tenemos restringido por el lindero, con el objetivo de contrarrestar la excentricidad que existe en Y. El ancho mínimo será entonces 0.31, que es la excentricidad que existe en Y, más los 3.65 metros del ancho de la franja, más la mitad de la columna, todo ello multiplicado por 2 nos da un valor de 8.27 metros. El ancho máximo por su parte se calcula considerando desde el centro de las columnas del eje 3 hasta el lindero, es decir, 3.65 menos los 0.31 más la longitud desde las columnas del eje 3 hasta el lindero, que es 1.25 metros, por 2 nos da un valor de 9.18 metros, lo aproximamos a 9.20, de tal manera que escogemos un valor de B igual a 9.20. En el paso 6 hacemos el cálculo del lado sin restricción de la losa. Se obtiene de acuerdo a la siguiente ecuación, que establece que L es igual al área de la fundación entre B, el B que hemos calculado anteriormente. Eso nos da un valor de 15.82 metros. Sin embargo, L debe ser mayor a L disponible, que es el L mínimo que podemos colocarle a la losa, el cual es 4.05 por 4 más 0.35. Esto nos da un valor de 16.55 metros. Ya que L es menor a L mínimo, entonces como solución se tiene lo siguiente. Estructuralmente se recomienda dejar un volado igual al que se dejó en la parte superior y con la finalidad de mejorar también el comportamiento estructural en este sentido, ya que L mínimo es igual a 16.55 metros, entonces el L real será igual a 4 por 4.05 más los 0.65 del volado de cada lado por 2. Esto nos da un L igual a 17.50 metros.
Ahora calculamos la nueva área de la losa con las dimensiones anteriormente calculadas, tal que el área resulta igual a 161 metros cuadrados. En el paso 8 debemos calcular la resultante mayorada. Como primer paso obtenemos un factor de mayoración de las cargas, el cual resulta igual a 1.52. Luego de eso procedemos a calcular la resultante mayorada multiplicando el factor de mayoración por la carga total y nos da 1447 toneladas. Otra manera de calcular las cargas mayoradas es mediante la combinación de cargas. En el paso 9, para el chequeo por punzonado de las losas debemos ahora determinar la presión de diseño QSUQ. La fórmula para ello es QSUQ igual a la carga mayorada entre el área de la fundación, lo que resulta igual a 8.99 toneladas entre metros cuadrados. Para el cálculo de la altura útil por punzonado debemos chequear primero en la columna más cargada, la cual corresponde a las columnas B2 y D2. Tenemos entonces que el corte unitario para este caso es B sub U con un perímetro crítico de 4 lados. También es necesario calcular el corte del concreto con la finalidad de igualar ambas ecuaciones y así obtener la altura útil requerida, la cual resulta 0.42 metros. Ahora, utilizando cabillas de media pulgada, el espesor de la losa en este punto resulta como sigue a continuación. La altura útil, los 42 centímetros que hemos calculado previamente, más los 7 centímetros de recubrimiento, más el diámetro de la cabilla de media pulgada, que es 1.27 entre 2, nos da un resultado de 50 centímetros. Para continuar con el método rígido se debe chequear la rigidez de la losa. Una manera de hacerlo es utilizando esta regla práctica que nos dice que el espesor debe estar comprendido entre estos dos valores, los cuales son 1 entre 10 por la luz mayor y 1 entre 12 por la misma luz. En este caso tenemos que nuestra luz mayor es 4,05 metros. Evaluando estos valores tenemos que el espesor de la losa debe estar entre 33.75 centímetros y 40,5 centímetros, de manera que el espesor calculado no cumple con esta condición, por lo que asumimos un espesor que se encuentre dentro de este rango, igual a 35 centímetros, y chequearemos la rigidez de la losa. Escogemos la franja 3 en sentido longitudinal. El ancho de la franja resulta 3.075 metros, como se muestra en la figura. Luego de ello, calculamos la inercia con la siguiente fórmula de base por altura al cubo entre 12. Esto nos da un valor de 0.011 metros a la 4. En el punto C obtenemos el módulo de elasticidad del concreto, que es 15.100 por la raíz de F' sub C, dándonos 2.2 por 10 a la 6 toneladas entre metros cuadrados. También tenemos que calcular el módulo de balasto, el cual podemos obtener mediante la siguiente fórmula empírica. Esto nos da un valor de 900 toneladas entre metros cuadrados. Por su parte, la longitud efectiva la calculamos como la raíz cuarta del módulo de balasto por el ancho de la franja entre el módulo de elasticidad del concreto por la inercia, dándonos un resultado de 0.411. Finalmente, chequeamos la rigidez. Para que una losa sea rígida, al dividir 1.75 entre la longitud efectiva, esta debe ser mayor a la luz mayor de la losa, de manera que sí cumple, es decir, que el espesor de 35 centímetros asumido previamente está bien. En los casos donde el espesor sea mayor al espesor de 35 centímetros, se harán abacos para completar el espesor necesario por punzonado. Luego calculamos el D final de la losa, el cual es igual a 35 centímetros menos 7 centímetros menos la mitad del diámetro de la cabilla. Esto nos da un valor de 27.4 centímetros. En el paso número 14 calculamos por carga de ubicación por punzonado las siguientes columnas. La columna C2 por ser central y la más cargada después de B2 y D2. La columna A1 por ser la esquina más cargada y con menor volado, y la columna 2 porque aunque no es la más cargada de las columnas laterales, es la más desfavorable por el volado, como se muestra en la siguiente figura.
Para el caso de la columna C2, el corte unitario lo igualamos al corte del concreto y obtenemos un D igual a 0.39, mayor al calculado previamente, por lo que se debe hacer un abaco de espesor igual a 15 centímetros y una base de 1.25 metros, lo que quiere decir que para las columnas B2, D2 y C2 se deben hacer abacos de 15 centímetros por debajo de la losa, como se muestra acá. Para la columna 1 tiene un perímetro de 2 lados. En este caso, el D obtenido es menor al D requerido, por lo que no es necesario hacer abacos debajo de esta columna. Para la columna 2 existen dos perímetros críticos. Debemos saber cuál es el más crítico de ellos. El perímetro más pequeño obtenido es el de 4 lados de 2.5 metros. El corte unitario obtenido es mayor, de 0.28 metros, mayor al 0.274 obtenido, por lo que se colocará un abaco de 5 centímetros debajo de estas columnas iguales a las dimensiones anteriores, de tal manera que resulta que en las columnas centrales colocaremos abacos de 15 centímetros de espesor con dimensiones de 1.25 por 1.25, y en las columnas A2 y E2 haremos abacos de 5 centímetros con las mismas dimensiones. Finalmente tenemos el cálculo de los aceros longitudinales. Ya que la presión es uniforme en toda el área, el acero por metro de ancho será igual en toda la losa. Usaremos entonces la franja número 3 que habíamos utilizado previamente para el cálculo de la rigidez. En la siguiente imagen se muestra el resultado de los aceros obtenidos durante este proceso, con una W que resulta de la multiplicación del ancho de la franja por el Q sub U. De igual manera se procede para el cálculo del acero transversal. En la imagen se muestra los resultados de los momentos últimos, las áreas de acero y los aceros obtenidos durante este proceso. Cabe destacar que los aceros se calculan tal y como se vio en la materia de concreto armado, solo con la diferencia de que el ancho B ya no será 100 para el caso de losas, sino que será el ancho de la franja estudiada.